La tierra golpeó la tapa de caoba con un sonido como un latido sordo, pesado y definitivo. Me quedé de pie bajo la lluvia helada, viendo a Julian derrumbarse. Sus hombros, antes anchos y seguros, ahora se encorvaban bajo el peso de un dolor que yo no podía compartir. Odiaba a la mujer dentro de esa caja. Evelyn Vance había pasado 30 años asfixiando a su hijo, dictando cada uno de sus respiros, cada decisión de su carrera y casi cada palabra que me dirigía. Era una tirana con perlas, una mujer que usaba su salud frágil como una correa para mantenerlo atado a la opresiva y lúgubre finca de los Vance. Se fue, Amelia, susurró Julian, con la voz quebrada. No sé cómo hacer esto. No sé cómo dirigir la empresa. No sé cómo ser un hombre sin que ella me diga hacia dónde está el norte. Aprenderás, dije, con voz plana. La atadura se ha roto. No le dije que sentí una oleada de alegría depredadora. No le dije que ya había planeado qué habitaciones renovaríamos primero, cuáles de sus horribles retratos victorianos quemaríamos, y cómo por fin respiraríamos sin que su sombra oscureciera las ventanas. Regresamos a la casa, un mausoleo extenso de roble oscuro y terciopelo. No estábamos solos. Marcus y Clara, los hermanos mayores de Julian, ya estaban allí, recostados sobre los muebles antiguos como buitres esperando a que la carne se enfríe. Apenas le habían hablado a Evelyn en años, alegando su temperamento tóxico, pero habían llegado para la lectura del testamento con una puntualidad notable. Marcus se sirvió un vaso del caro whisky escocés de Evelyn. Julian, viejo, te ves fatal. Siéntate antes de que te desplomes. Amelia, sé buena y busca hielo. ¿Sí? No me moví. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolos. El hielo está en la cocina, Marcus, dije. ¿Recuerdas dónde queda? Es ese cuarto en el que no has puesto un pie desde que le pediste a mamá tu tercer préstamo de negocios que nunca pagaste. Clara soltó una risa aguda, metálica. Vaya carácter. Supongo que crees que te sacaste la lotería ahora que la vieja bruja está muerta. Solo recuerda, Julian era su favorito, pero nosotros somos la sangre. Hay leyes sobre estas cosas. La ley es algo muy interesante. Clara, respondí. Durante los siguientes 3 días, interpreté el papel de la nuera sumisa y afligida. Me movía en silencio. Dejé que Marcus y Clara dieran órdenes. Los observé revisar los joyeros de Evelyn, peleándose por esmeraldas como niños en un arenero. Julian permanecía en su estudio, mirando las paredes. Cada vez que intentaba consolarlo, se apartaba. Era un hombre al que le habían dicho que era incompetente durante tanto tiempo que terminó creyéndolo. Ella me dijo que lo perdería todo en un mes, me confesó Julian la 4ª noche. Sostenía un vaso de agua, con las manos temblando. Dijo que no tenía estómago para el negocio familiar. Dijo que era débil. Pasó los últimos 3 años auditando cada centavo que gastaba, revisando mis correos, llamando a mi secretaria. Me arruinó, Amelia. Se aseguró de que no fuera nada sin ella. Era una obsesiva del control. Julian, dije, frotándole la espalda. Ya no está. Eres libre. ¿Lo soy? Preguntó, mirando la pesada puerta de la suite privada de su madre. Las cerraduras de esa puerta son electrónicas. Ni siquiera tengo el código. Dijo que no estaba listo para sus archivos. Llamaré a un cerrajero, dije. A la mañana siguiente, mientras Julian estaba en la empresa intentando entender el caos que Marcus ya había comenzado a provocar, no llamé a ningún cerrajero. Me senté en la oficina de Evelyn, mirando el teclado. Pensé en esa mujer. Era precisa. Era fría. Amaba los números. Probé su fecha de nacimiento. Nada. Probé la de Julian. Nada. Entonces pensé en el día en que le diagnosticaron la afección cardíaca que había usado para hacer sentir culpable a Julian y mantenerlo en casa durante los últimos 5 años. Encontré la fecha en su antigua agenda. La cerradura hizo clic. La pesada puerta de roble se abrió con un quejido. La habitación olía a ozono y lavanda. Estaba impecable. Sobre el escritorio había una sola carpeta negra de cuero con el nombre de Julian. Debajo, una carpeta más pequeña, azul, etiquetada Amelia. Abrí primero la carpeta azul. Dentro estaba toda mi vida, mi historial crediticio, mis expedientes médicos de la infancia, los documentos legales del divorcio de mis padres de hace 15 años. Pero había algo más, un documento de una firma de investigación privada. Contenía fotografías de Marcus y Clara. No eran favorecedoras. Marcus aparecía en un casino clandestino de altas apuestas. Clara estaba reunida con un desarrollador rival,
entregándole un sobre manila. Al fondo de la carpeta había una nota escrita a mano, con la letra afilada e inclinada de Evelyn. Amelia, eres la única que no parpadeó cuando grité. Eres la única que se quedó porque lo amabas, no porque me temieras o quisieras mi oro. Crees que soy un monstruo. Tal vez lo soy. Pero soy un monstruo que sabe reconocer a un halcón. Si estás leyendo esto, estoy muerta y los buitres están en el salón. Usa lo que hay en la carpeta negra. No le digas a Julian hasta que el trabajo esté hecho. Es demasiado bueno para lo que debe suceder después. Abrí la carpeta negra. Se me cortó la respiración. No era un diario. Era un mapa de guerra. Dentro había cientos de páginas de informes médicos. Evelyn Vance no había tenido una afección cardíaca. Había tenido glioblastoma en etapa 4. Un tumor cerebral agresivo y terminal. Lo había sabido durante 3 años. Pasé las páginas. Había registros de cada acción controladora que había tomado. La vez que obligó a Julian a quedarse despierto hasta las 3 de la mañana rehaciendo los impuestos trimestrales, no fue para castigarlo. Había anotado en los márgenes. Julian finalmente detectó la discrepancia en las cuentas offshore. Está volviéndose observador. Debe ser más rápido si quiere sobrevivir al desfalco de Marcus. La vez que le impidió tomar esas vacaciones a Italia, Clara ha planeado una toma hostil para julio. Si Julian está en Toscana, pierde el bloque de votos. Me he convertido en la villana para mantenerlo en la silla. Debe aprender que la silla es una jaula que debe defender. No había estado arruinando su vida. Lo había sometido a un curso brutal y acelerado de supervivencia corporativa porque sabía que su tiempo se agotaba. Había interpretado a la tirana para protegerlo de los verdaderos depredadores, sus propios hermanos. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe. La voz de Marcus resonó por el pasillo. Amelia, ¿dónde estás? Los abogados ya llegaron. Es hora de ajustar cuentas. Metí la carpeta azul bajo el brazo y sujeté la negra. Sentí como una frialdad se asentaba en mí, una imitación de la férrea determinación de Evelyn. Ya no era solo la esposa de Julian. Era la ejecutora de la ira de una mujer muerta. Bajé por la gran escalera. Marcus y Clara estaban sentados en la larga mesa del comedor junto a un hombre de traje gris que se veía notablemente incómodo. Julian estaba en el extremo opuesto, como un hombre esperando su ejecución. Ahí está, se burló Clara. Por fin salió de su escondite. El señor Sterling tiene el desglose preliminar de la herencia. Como mamá no dejó un testamento actualizado formal en los últimos 2 años, volvemos a la versión de 2015. Partes iguales, Julian. Eso significa que Marcus y yo te superamos en votos para vender la empresa. ¿Van a vender la empresa? La voz de Julian fue apenas un susurro. Mamá trabajó toda su vida por eso. Mamá está muerta, Julian, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. Y la empresa vale más en partes que como compañía operativa. Ya firmamos la carta de intención con el grupo Sterling. El abogado, el señor Sterling, se aclaró la garganta. En realidad, no he visto las firmas finales. Silencio, Arthur, lo interrumpió Marcus. Amelia, muévete. Estás bloqueando la luz. No me moví. Caminé hasta la cabecera de la mesa, el asiento de Evelyn, y lo aparté. El chirrido de la silla sobre la madera fue como un disparo. Me senté. Amelia, ¿qué estás haciendo?, preguntó Julian, con los ojos muy abiertos. Estoy presidiendo la reunión, dije. Marcus se rió tan fuerte que casi se atraganta con su whisky. Tú, eres decoradora, querida. No tienes ninguna autoridad aquí. Tengo la autoridad que me otorga la accionista mayoritaria, respondí. Abrí la carpeta negra y saqué un documento con sello notarial, fechado apenas 6 días antes de la muerte de Evelyn. Evelyn Vance no murió intestada, Marcus. Creó un fideicomiso familiar privado. Uno que posee el 51% de las acciones con derecho a voto de la corporación Vance. El rostro de Marcus palideció. Eso es imposible. Se lo habría dicho a su abogado. No usó a su abogado de siempre, dije, mirando al señor Sterlino, que parecía querer desaparecer bajo la alfombra. Usó un despacho en Nueva York. Y designó a un único fideicomisario con poder discrecional absoluto sobre los bloques de voto y los activos físicos del patrimonio. ¿Quién?, exigió Clara, con la voz elevándose hasta un chillido. ¿Quién es el fideicomisario? Julian. Es demasiado débil hasta para firmar su propio nombre. Sonreí. Fue una sonrisa fina, afilada. Yo. El silencio que siguió fue lo bastante denso como para quebrar el piso. Estás mintiendo,
siseó Marcus. Se lanzó hacia el documento, pero lo retiré antes de que lo alcanzara. Yo no haría eso, Marcus, dije con calma. Porque si me tocas, llamaré a la policía. Y mientras estén aquí, les entregaré esto. Saqué las fotografías de la carpeta azul. Deslicé la de Marcus en el casino sobre la mesa. Luego, la de Clara reuniéndose con el desarrollador rival. Esto se llama incumplimiento del deber fiduciario, dije. Clara, llevas 18 meses vendiendo secretos comerciales de Vance al mejor postor. Y Marcus, has tomado prestados casi $4 millones del fondo de pensiones de los empleados para cubrir tus deudas de baccarat en Macao. Evelyn lo sabía. Los observó. Les dejó creer que estaban ganando para reunir suficiente cuerda para que ustedes mismos se ahorcaran. La mano de Clara se llevó a la garganta. Marcus parecía a punto de vomitar. ¿Qué quieres?, logró preguntar Marcus. Quiero que se vayan, dije. De esta casa. De la empresa. De la vida de Julian. Van a ceder sus acciones minoritarias restantes al fideicomiso por la suma de $1 cada una. A cambio, no enviaré estos archivos al fiscal de distrito. No puedes hacer eso, gritó Clara. Eso es chantaje. No, dije, inclinándome hacia adelante. Es un acuerdo. Tienen suerte de que no soy tan cruel como su madre. Ella quería que esperara hasta que estuvieran en medio de la venta para jalarles la alfombra. Yo les estoy dando la oportunidad de irse con su libertad, sino con su dignidad. Julian, di algo. Clara se volvió hacia su hermano. Nos está robando la herencia. Julian estaba mirando la carpeta negra. No había escuchado nada sobre el dinero. Estaba leyendo los informes médicos que había puesto frente a él. Miraba las fechas. Leía las notas que su madre había escrito sobre él. Julian detectó la discrepancia. Está volviéndose observador. Se estaba muriendo, susurró Julian, con lágrimas corriendo por su rostro. Se estaba muriendo todo el tiempo, y no me dijo nada. No podía, Julian, dije con suavidad. Si te lo hubiera dicho, habrías pasado tu tiempo llorándola. Necesitaba que pasaras tu tiempo luchando contra ella. Necesitaba asegurarse de que, cuando ella no estuviera, fueras la persona más fuerte en la habitación. Julian levantó la mirada hacia Marcus. El miedo que había vivido en sus ojos durante una década había desaparecido. En su lugar había una claridad fría y dura. Firma los papeles, Marcus, dijo Julian. Julian, escúchame. Fírmalos, repitió Julian, bajando el tono de su voz. O Amelia llamará a la policía. Ya no soy el débil. Mamá se encargó de eso. Marcus me miró, luego a Julian, luego a las fotos. Tomó la pluma de la mesa. Su mano temblaba tanto que la firma apenas se podía leer. Clara lo imitó, sollozando entre rabia y terror. Ahora váyanse, dije. Mi esposo y yo tenemos mucho trabajo por hacer. Se fueron en menos de una hora, escabulléndose como las alimañas que eran. La casa se sintió más ligera al instante, como si las paredes mismas exhalaran. Encontré a Julian en el jardín más tarde esa misma tarde. Estaba sentado en el banco de piedra donde Evelyn solía sentarse, mirando los rosales marchitos. La lluvia había cesado, dejando el aire con olor a tierra húmeda y frío. La odiaba, Amelia, dijo, sin mirarme. Todos los días durante 5 años despertaba deseando que simplemente me dejara en paz. Pensé que era un monstruo. Lo era, dije, sentándome a su lado. Pero era un monstruo que te amaba. Solo que no sabía cómo hacerlo sin garras. Llevaba un registro de cada vez que hacía algo bien, dijo Julian, sosteniendo un papel arrugado de la carpeta. Escribió que tengo un instinto natural para matar, pero que estoy demasiado cargado de empatía. Dijo que mi empatía sería mi perdición a menos que aprendiera a usarla como un arma. ¿Y lo hiciste?, pregunté. Me miró, y por primera vez vi al hombre que Evelyn había intentado formar. Ya no era el chico roto que había estado junto a la tumba. Era alguien más. Creo que sí, respondió. Miró la casa. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, dije, dirigimos la empresa. Limpiamos el desastre que dejó Marcus. Vendemos esta casa y encontramos un lugar con ventanas que realmente dejen entrar el sol. Y vivimos la vida que ella no pudo tener. Tú eres la fideicomisaria, me recordó Julian. Técnicamente, eres mi jefa. Me reí y apoyé la cabeza en su hombro. No soy tu jefa, Julian. Soy tu socia. Solo soy la que sostiene el escudo hasta que estés listo para llevarlo tú mismo. Tomó mi mano, con un agarre firme y seguro. Estoy listo.
Los meses que siguieron fueron un torbellino de trámites legales y reestructuración corporativa. Los buitres, como seguí llamándolos, intentaron un último esfuerzo desesperado para demandar por influencia indebida. Pero el despacho de Nueva York que Evelyn había contratado era una falange de contratos blindados. Cada vez que atacaban, chocaban contra un muro. Con el tiempo, Marcus desapareció en las sombras del circuito de apuestas, y Clara se mudó a otra costa, viviendo de los escasos ahorros que no había logrado desviar. Julian y yo dejamos la finca Vance en primavera. Compramos una casa moderna de vidrio y acero, situada sobre un acantilado con vista al océano. No había cortinas de terciopelo, ni roble oscuro, ni fantasmas. Una tarde, mientras desempacaba las últimas cajas de la oficina de Evelyn, encontré una pequeña caja de madera que no había visto antes. Estaba escondida en la parte trasera de la carpeta negra. Dentro había una sola llave y una fotografía que nunca había visto. Era Evelyn, mucho más joven, sosteniendo a un bebé Julian. No estaba frunciendo el ceño. No llevaba perlas. Estaba riendo, con el rostro iluminado por un amor feroz y aterrador. En la parte de atrás de la foto decía: para la mujer que por fin está a su lado, no dejes que mire atrás. Le mostré la foto a Julian esa noche mientras estábamos sentados en nuestra nueva terraza, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. La luz naranja atrapaba los bordes del vidrio, haciendo que todo el mundo pareciera estar en llamas. Lo sabía, dijo Julian, mirando la foto. Sabía que eras tú. Sabía que yo era la única que iba a enfrentarla, respondí. Y tenía razón. ¿Eres feliz, Amelia?, preguntó, volviéndose hacia mí. Lo miré. Este hombre que ahora dirigía una empresa de 300 personas, que esa misma mañana había despedido a un miembro corrupto del consejo sin titubear. Era fuerte. Estaba completo. Y era mío. Soy más que feliz, dije. Estoy en paz. Pensé en la chica que fui cuando lo conocí, sumisa, callada, soportando los insultos de Evelyn con la cabeza inclinada. Creía que estaba siendo paciente. Creía que era una mártir. Pero Evelyn había visto la verdad. Había visto el acero debajo del silencio. Me obligó a encontrar mi propio poder para que pudiera proteger al hombre que amaba del mismo mundo que ella había construido. Me levanté y caminé hacia el borde de la terraza, sintiendo la brisa salada en la piel. La oscuridad de los últimos años se sentía como una piel muda, desechada y seca. ¿En qué piensas?, preguntó Julian, acercándose por detrás y rodeando mi cintura con sus brazos. Pensaba en el testamento, dije. En cómo la gente cree que una herencia se trata de dinero. No es así. Se trata de las herramientas que te dejan para sobrevivir a las personas que quieren destruirte. ¿Y qué nos dejó ella? Un mapa, respondí, recostándome contra él. Y el valor de quemarlo cuando encontráramos la salida. Nos quedamos allí un largo rato, viendo aparecer las estrellas. Por primera vez en mi vida, el silencio no era un peso. Era una elección. Había sido la callada durante tanto tiempo que el mundo había olvidado que tenía voz. Pero la encontré en las páginas de la historia secreta de una mujer muerta. La usé para extirpar el veneno de nuestras vidas, para proteger a un hombre que había sido preparado para una guerra que no quería, y para construir un santuario sobre las ruinas de una dinastía. Los Vance eran una familia de secretos y mentiras, de control y crueldad. Pero al mirar a Julian, supe que el ciclo se había roto. Ya no éramos productos de nuestro trauma. Éramos los arquitectos de nuestra propia paz. Saqué la llave de mi bolsillo, la de la caja de madera, y la miré. No pertenecía a una puerta ni a una caja fuerte. Era un símbolo, un recordatorio de que el mayor recurso no es el oro ni la tierra, sino la mente estratégica para saber cuándo esperar, cuándo atacar y cuándo soltar. Caminé hasta la barandilla y arrojé la llave al oscuro océano. Desapareció sin hacer ruido. ¿Qué fue eso?, preguntó Julian. La última pieza del pasado, dije. Ya no la necesitamos. Me giré hacia la casa, con la luz derramándose desde los ventanales de piso a techo. Mi nombre estaba en la escritura. Mi mano estaba en el timón. Y por primera vez en mi vida, no estaba esperando permiso para vivir. Había resistido la tormenta, fingido ser ingenua y superado a los monstruos, solo para darme cuenta de que la mayor retribución no era quitarles el dinero, sino convertirme en alguien a quien nunca podrían volver a tocar. Había atravesado el fuego del amor de Evelyn Vance y salido templada, afilada y, por fin, innegablemente libre. La oscuridad ya no era un lugar para esconderse.
Era simplemente el telón de fondo para la luz que tanto me había costado conquistar. Tomé la mano de Julian y lo guié hacia el interior, dejando a los fantasmas de la finca Vance en el polvo donde pertenecían. Mi vida era mía, y el silencio que ahora guardaba no era el de la debilidad, sino la satisfacción tranquila de una mujer que había ganado la única guerra que importaba.